¿Sí? Sí, 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 avanzá. Bien. Bueno, les había contado todo esto. Bien. Entonces voy a la pregunta que hacía, digamos, o retomo alguna de estas cosas que decía. Es decir, nosotros podemos ingresar a esta matriz por cualquiera de estos puntos, digamos, que de alguna manera toman los puntos que tomamos cuando avanzamos con nuestro proyecto. Cada vez que resolvemos algo en este avance, involucra otras cuestiones. Por ejemplo, resolver la estructura implica tener, si se ve el mouse, ahora repito la pregunta, ¿sí? Bien, si este es el nodo de la estructura, seguramente te involucrará una cuestión espacial, involucra una cuestión de resolución del programa, ¿sí? Y a su vez está relacionado con un tema de cerramientos que es propio de la tecnología y probablemente el cerramiento esté relacionado con un tema de acondicionamiento, con la forma, con la imagen. Es decir, es un proceso, es lo que decíamos, una matriz sistémica donde cada uno de los temas se interrelaciona. Esta matriz sistémica plasmada aquí en una imagen de 2 dimensiones, en realidad algunos la hacen tridimensional, porque a veces es difícil construir esto en un plano. Lo que decía, es decir, nosotros podemos desde el punto de vista del diseño constructivo, armar una secuencia entre los nodos rojos, que podrían ser los tecnológicos, por ejemplo, y decir, este es mi sistema constructivo. Pero a medida que voy barriendo ese sistema constructivo, voy pasando por una serie de nodos con los cuales tenemos que acordar, compatibilizar, y muchas veces estos cambian el modo de ver de cada una de estas cosas. Es decir, los sistemas constructivos entonces no son, como decimos siempre, protocolos, cosas establecidas que se aplican una vez resuelto otras cosas, sino que participan de un sistema de decisiones que tenemos. Un sistema complejo, lo que llamamos una matriz sistémica. Yo lo que voy a tratar de hacer es mostrarle a través de una serie de obras algunas de estas vinculaciones. Algunas de ellas son evidentes, algunas de ellas no son evidentes y hasta son mecánicas en la resolución, no siempre son explícitas y el proyectista las toma de manera clara, pero uno puede recomponer algunas que sí visualiza como claras para entender esta complejidad. Vamos a tomar un ejemplo al cual recurrimos periódicamente, que es el de Lina Bobardi, del Museo de Arte de San Pablo. Cuando Lina Bobardi hace este edificio, este proyecto, en principio hay, si podemos decir, en esta matriz de resolución del proyecto, una clara entrada por un tema proyectual, un tema estructural, perdón, en lo proyectual, que va fuertemente relacionado con lo espacial, es decir, pensar que uno resuelve esta estructura cubriendo más de 60 metros de luz para dejar libre un gran espacio urbano, es lo que interrelaciona entre la relación estructura y espacio, para lo cual la estructura se ve forzada a resolverse en su máxima eficiencia, por lo menos es la máxima eficiencia que tenía una estructura de hormigón en ese momento, es decir, recurre a un tema de investigación. Esto lleva, por supuesto, muchos años de resolución en función de la complejidad del tema. Si decimos por dónde empezó Lina Bobardi, podemos decir que estos croquis iniciales nos dicen que en esa matriz sistémica Lina Bobardi empezó casi por un tema estructural espacial, es decir, tomando un par de esos nodos que veíamos en la matriz. Probablemente en ese momento no sabía el tamaño exacto que debía tener esa estructura. Uno lo ve, lo compara el croquis con el tamaño definitivo y evidentemente pasó una resolución de por medio que permitió tener las dimensiones definitivas de esa estructura y su resolución definitiva,
no es un único pórtico, hay un pórtico oculto para lograr esa imagen, es decir, interviene la imagen de la caja que quería lograr, y hay un pórtico intermedio que está que no está visible, que no es el rojo, que es este que aparece donde marco con el mouse, que fue oculto para lograr la imagen. Es decir, tenemos ya tres elementos de esa matriz. Es decir, un nodo de inicio, que es la estructura, fuertemente vinculado con la idea de generar un espacio libre de columnas de más de 60 metros, un espacio urbano. Esto interviene fuertemente en el programa. Si ustedes recuerdan este proyecto, y si no, véanlo después, hace que saque hacia la superficie una gran caja sobre esta avenida Paulista y deje por debajo, en este corte, todo el resto del programa. Es decir, hay un gran programa metido por debajo para lograr esto. Es decir, hay una serie de elementos de este nodo que se va, si dijimos, Lina Bobardi entró por este nodo de aquí, rápidamente se vinculó con el espacio, recibió una atención de la imagen para tratar de resolverlo mediante una caja. Es decir, esta red se va cubriendo de una manera multitensional o multivinculante. Y hay ejemplos como este en los cuales identificamos claramente la manera de entrar. Cuando Lina Bobardi resuelve 20 años más tarde el Teatro Oficina, esta obra muy interesante, digamos, en realidad es una reforma de un viejo espacio que ya había sido transformado en teatro, en el cual vuelve a intervenir y hace una propuesta muy interesante que se va bajo la izquierda, donde hace de esto una cuestión urbana, es decir, es un teatro atravesable donde uno puede ir recorriendo distintos tipos de obras, algunas al aire libre. No sé si alguna vez se terminó de hacer esto. Nosotros vemos acá la imagen de la primera intervención en la cual este teatro, este gran espacio en el cual convierte esta reforma, se realiza. Nuevamente la estructura empieza a ser protagónica. Es decir, en este caso, una estructura de caños y nudos, es decir, una estructura de andamio, que es toda esta que se ve aquí, que vemos acá en azul, que es la que arma la platea lateral, que es, además arma una estructura de soporte en la reforma, es decir, toda una estructura de hierro interior, en este caso, que coloca por dentro del espacio para poder armar esto. Nuevamente la estructura empieza a ser protagónica. Probablemente podamos decir, entra por una idea urbana, por la idea de la calle, pero rápidamente incorpora cuestiones que ya vienen en una ideología que muy firme en toda la arquitectura brasileña, que es la estructura como protagónica de la arquitectura. Años después, muy recientemente, Angelo Bucci, también en San Pablo, hace esta propuesta. Es decir, hay un concurso de ideas para hacer una intervención museística en Ibapurera Park, que es una zona donde hay edificios de Niemeyer, intervención en edificios de Lina Bobardi, una zona de parque con agua, borde urbano, fíjense, pasan autopistas por ahí. Y Angelo Bucci lo que hace es proponer cuatro vigas enormes, si podemos decir a la brasileña, es decir, no quedan dudas que la entrada a la estructura, en la cual resuelve ya un problema mucho mayor. El proyecto, estas vigas se relacionan con lo urbano. Abajo se ven desmaterializadas las vigas, son vigas cajón, abajo, que contienen las salas, desde las cuales se ve la obra de Niemeyer, las intervenciones de Lina Bobardi y de otros arquitectos como objetos expuestos. Es decir, transforma el parque en una gran sala, a partir de la cual recorro y veo a su vez que voy viendo pequeñas exposiciones interiores, por supuesto vigas que se apoyan
cada 50 metros, es decir, nuevamente la estructura como el nodo de estructura como protagónico vinculado con el espacio, con una idea de lo urbano, es decir, cuestiones de entrada que hacen a la estructura como solución. Veamos otra, es decir, por decirlo de otra manera, me acerco a otro nodo de esa matriz sistémica. Podemos hablar de una, así como los arquitectos que vimos, fundamentalmente Lina Bobarde y Angelo Bucci, hacen de la estructura un eje de su resolución. Álvaro Siza, cuando uno se imagina la arquitectura de Álvaro Siza, se imagina una arquitectura blanca, de paramentos blancos, en general de líneas rectas, es decir, de lo que en algún momento se denomina como minimalismo, es decir, mínimos elementos para organizar la expresión. Lo que sí es cierto que es protagónico en la mayoría de sus obras más maduras, el paramento blanco, es decir, el muro blanco. Álvaro Siza, en esta obra relativamente reciente de un aulario, un lugar de la Universidad de Bilbao, un entorno, podemos decir, de recursos, con un sistema de producción de primer mundo, digamos, es decir, con un sistema alto de producción. Álvaro Siza hace sus muros blancos con mármol blanco. Si uno puede ver estas fachadas, en algunos lugares se utiliza pequeños azulejos, pero hace esta intervención de los muros utilizando el mármol blanco. Podemos recorrer estos paramentos blancos de Álvaro Siza a través de sus obras. Cuando Álvaro Siza interviene en la obra pública de Santa Fe, una obra pública interesantísima, desarrollada a principios de este siglo, y hace esta obra en Rosario, este centro municipal en Rosario. Es una obra hecha con un gran esfuerzo social, es decir, interpreta el paradigma social, es decir, cuál es el marco de acción, podemos llamarlo desde el presupuesto, pero mucho más allá de eso, de la intención pública de hacer la mayor cantidad de obras con el presupuesto racionalizado. Los paramentos blancos de Álvaro Siza en esta obra de Rosario son blancos, y aparece seguramente un elemento que es ese zócalo que aparece, que no vemos en muchas de las obras, pero imprescindible cuando cambiamos a un tema de revoque por un tema de mantenimiento del revoque. Los paramentos de Álvaro Siza, blancos, cuando resuelve el Museo de Iber Camargo en Porto Alegre, en Brasil. Camargo es como si dijéramos el Fortabat de Brasil, es decir, es la cementera, una de las cementeras más grandes, y tiene un hijo artista para el cual hace este museo, digamos. Entonces, entendiendo este entorno, Álvaro Siza hace sus muros blancos con hormigón de cemento blanco, es decir, el hormigón blanco suele ser de difícil ejecución, digamos, pero tenía los medios apropiados como para hacerlo. Y además, está en Brasil, entonces interactúa con su medio cultural y los muros habitualmente rectos recuperan el ritmo murario de muchas obras brasileñas. Cuando Álvaro Siza trabaja en Santiago de Compostela, en Galicia, que hace el Museo Gallego de Arte Contemporáneo, sus muros blancos se ven teñidos de esta circunstancia de ubicación en un determinado lugar. Es decir, el centro histórico de Galicia, de Santiago de Compostela en Galicia, es más o menos el edificio que vemos a la derecha. Es
son una serie de edificios, una zona densamente edificada, realizados con una piedra de arenisca, que en un clima muy húmedo, como es el de Santiago de Compostela, va tomando un tono gris oscuro a lo largo del tiempo por ese paso del tiempo, por el envejecimiento natural. Uno ve todo ese centro histórico con este color. Cuando Álvaro Siza hace esto, es decir, este museo, por supuesto lo hace con sus formas simples, pero el muro blanco lo trabaja con esta misma piedra arenisca. Es decir, uno tiene imágenes recientes del museo donde se parece muchísimo a la coloración es decir, ha envejecido haciendo, digamos, de alguna manera una concesión o un diálogo con el medio. Estos muros que vienen precedidos por una ideología arquitectónica de cómo debe ser la expresión del edificio, se relaciona con este nodo tecnológico que es la resolución de este muro, es decir, con qué elementos voy a resolver esto, y interactúan de acuerdo al sitio, al modo de producción, a las características urbanas del lugar donde va a intervenir, al presupuesto que se tiene. El muro así, digamos, recoge el cerramiento, recoge cuestiones que van más allá de la mera resolución de un problema de aislación. Además tiene que resolver la aislación hidrófuga, la aislación térmica, debe dar opacidad y en algún momento debe tener la transparencia necesaria. Pero el muro además en su resolución no solo hace eso, sino que va resolviendo otros temas de la arquitectura. Y es más, es imprescindible para poder resolverlo. En este caso, los cerramientos, los muros, las intervenciones son protagónicos. Este es un proyecto de Toni Gironès para un yacimiento arqueológico, es decir, en este pueblo de Cataluña, cercano a Barcelona, hay una serie de yacimientos arqueológicos de los romanos, ubicados en unos lugares altos. Este es el Monte de las Tres Cruces, que ha sido absorbido urbanamente por un entorno suburbano semi-industrial. Toni Gironès tiene el proyecto de poner en valor esto, es decir, de darle valor dentro de ese entorno. Y su intervención está acotada a interpretar ese entorno y el sitio y el respeto por el sitio en el cual trabaja. Las zonas de llegada, las pasarelas, los muros del centro de interpretación previo, que es el que vemos abajo a la derecha, están realizados con una especie de muro que recoge el entorno industrial en la malla metálica, en la utilización del hierro, y en las piedras del lugar. Incluso el piso de arenisca con el cual trabaja en algún momento, es decir, y el piso, este puente metálico que estoy marcando con el mouse, digamos, un diálogo parecido al del entorno entre lo semi-industrial y lo arqueológico. El muro, digamos, además de producir los cerramientos necesarios, las contenciones, los lugares de vista y de visita, el muro además transmite una interpretación de ese lugar, es decir, el valor que tienen las piedras y su convivencia con ese entorno semi-industrial. Es decir, el muro trabaja como imagen. Es decir, no podemos resolver la imagen sin darle materialidad, y a su vez, si aprovechamos el valor que tiene la materialidad, podemos resolver la imagen. Plan B hace esta obra, es decir, una intervención, un lugar de exposición en el Botánico de Medellín,
reemplazando una sala de exposición, el orquideorama. La resolución es un cerramiento, es decir, reemplaza esa nave por un cerramiento con inspiración arbórea, podemos decir, es decir, una estructura arquitectónica con inspiración en el entorno, y a su vez con una idea de recomponer una luz similar al bosque en la resolución del espacio. Este centro de exposiciones, que además por la calidad de su luz y la calidad del espacio generado a partir de este cerramiento, que es cubierta, estructura y cerramiento, según uno lee, se ha transformado en un centro social, lugar de eventos, casamientos, ese tipo de cosas que suceden en una vida social que lo ha recogido este espacio a partir de la calidad generado a partir de interpretar una manera de concebir la luz y concebir la manera de cerrar este espacio. Productora, es decir, un equipo mexicano en el cual trabaja un argentino, Abel Perlés, hace este proyecto. En realidad es para un stand de permanencia transitoria, es decir, largo tiempo, pero en definitiva transitoria, en el cual interpreta la migración, es decir, interpreta, este es el Zócalo del DF, un lugar histórico, es decir, un espacio en el cual está rodeado de edificios públicos, aparece el Palacio de Gobierno, es como muchos de los lugares en los cuales llegaron los españoles, construían sus lugares públicos sobre los templos de los que habitaban previamente, es decir, debajo de esto hay bases de pirámides mayas, de aztecas, perdón, y es en definitiva un lugar cargado de historia. Lo que propone Productora es hacer un stand que tenga ese recorrido que se ve ahí, que le permita elevarse por la gran cantidad de gente y poder volver a ver ese gran espacio y toda su carga histórica. A su vez, la forma asociada a esto es una forma, una interpretación de una forma náutica, ¿no? Ese prisma de base triangular, y la madera lo que interpreta, además de resolver un problema tecnológico claro, como es la posibilidad de ser armado y desarmado y llevado a otros lugares, interpreta, y está resuelto, y así lo dicen los proyectistas, con la madera con la cual se hacían los barcos que llegaban los españoles. Es decir, nuevamente la materialidad interpreta un concepto de la arquitectura, es decir, esta obra no existe si no es a partir de esa interpretación de la materialidad, es decir, la madera constituye parte de la imagen, además de resolver el problema técnico, resuelve el problema de la imagen del edificio. Toyo Ito investiga la forma y hace, es decir, propone una forma compleja como la es del Teatro Nacional de Taichung en China, digamos, una sociedad lanzada a presentarse de alta tecnología, y Toyo Ito lo interpreta, le propone formas complejas para resolverlo. La tecnología se ve tensionada por esto, se abre un campo de investigación que es el que permite resolver esta forma. Lo que vemos arriba a la derecha es un prototipo para lograr un encofrado complejo que permita resolver esta forma compleja. El mismo Toyo Ito
cuando tiene que resolver una obra de menor presupuesto, una obra suburbana, un teatro, podemos llamarlo un teatro barrial, por decirlo de alguna manera, vuelve a apelar a esta idea arquitectónica de una forma compleja, y la forma en este caso es resuelta atendiendo a las posibilidades de resolverlo de manera más simple. Lo que era complejo y campo de investigación en el teatro de Taichung, en este teatro en Tokio lo realiza de manera distinta. El encofrado, que en Taichung era un encofrado complejo, que luego debía ser revestido, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda, es decir, para lograr esta textura. En Tokio es resuelto con un encofrado perdido de chapa sobre el cual se proyecta hormigón. Y a su vez, creo que una de las cuestiones más interesantes en este proyecto, que tiene en cuenta esta manera de resolverlo desde el inicio, la forma está contemplando desde el inicio una manera de hacerlo simple, es decir, si el encofrado perdido de chapa es la que resuelve el problema, la forma debe seguir esta idea de poder resolverlo con placas planas. Entonces lo resuelve con el desarrollo de estas formas que vemos estudiadas a la derecha, con la cual puede resolver este elemento de manera simple. Es decir, formas complejas donde Toyo Ito, el mismo arquitecto, que inicia podemos formular la hipótesis de que inicia con la idea de una forma compleja, la resuelve adaptándose a distintas condiciones de producción y a distintas condiciones del medio en las cuales tiene que resolver el proyecto. Piano y Rogers en sus inicios, es decir, su primera gran obra y su obra importante, que los lanza al estrellato arquitectónico, es el Pompidou. Piano y Rogers hacen esto interpretando una realidad social. Francia sale de un momento de revueltas sociales donde reclaman cambios sociales. Interpreta unas teorías arquitectónicas del momento, como son las de Archigram, y la idea del crecimiento a partir del desarrollo tecnológico. El sistema tecnológico, la estructura, los herramientas y aún los sistemas de acondicionamiento para superar la arquitectura tradicional de París, pasan a ser la imagen del edificio. Es decir, uno no puede pensar este edificio sin pensar de que en etapas tempranas del proyecto estuvo considerada la estructura, la manera de hacer el cerramiento y el rol que iban a cumplir los sistemas de acondicionamiento en la imagen del edificio. El mismo Piano, 20 años después, ya con otra mirada sobre, es decir, sin dejar de ser high-tech, es decir, el high-tech dicen que se inicia con el Pompidou, sin dejar de ser high-tech, tiene otra mirada sobre la arquitectura, es decir, en principio tiene una mirada sobre el entorno. Este museo, este centro cultural Chibao en Nueva Caledonia, toma las formas y la materialidad llevada al high-tech del hábitat de los primeros habitantes de este lugar. Pero además de eso, esa imagen que teníamos del paradigma de lo tecnológico y del uso de la energía, empieza a convivir con el paradigma de la sustentabilidad, y Piano hace un edificio que podemos decir es bioclimático, de alguna manera
se relaciona de la mejor manera posible con el sol, con los vientos, para poder minimizar los sistemas de aire acondicionado y el consumo de energía. Es decir, los paradigmas sociales, culturales y tecnológicos como condicionantes de la tecnología, y a su vez la tecnología como expresión de la vocación por resolver estos paradigmas. Toshiko Mori es una arquitecta japonesa de origen japonés que trabaja en Nueva York. Cuando trabaja en Nueva York tiene una vocación arquitectónica, es decir, una idea de cómo producir arquitectura, hace esta entrada al subte con estas formas curvas, resolviéndola con una tecnología apropiada para la cultura en la cual está resolviendo el problema. Cuando Toshiko Mori hace esta residencia de artistas en Senegal, apela a esta mirada sobre la arquitectura autóctona de Senegal, donde la vinculación con el clima, el uso de materiales locales, el aprovechamiento del agua son valores, es decir, lo que vemos arriba es una vivienda típica de Senegal, vemos la manera de recoger el agua, vemos el uso de la cubierta vegetal, es decir, una serie de elementos que recoge dentro de esta búsqueda de una determinada forma que podíamos ver en la entrada del subte de Nueva York, lo recoge, cambia la forma de este hábitat senegalés para lograr estos grandes espacios que son los espacios de esta residencia de artistas en Senegal. Bien. De alguna manera, y como decíamos hoy, a esta matriz podemos ingresar por distintos lados. Lo cierto es que esta matriz tiene distintas vinculaciones que debemos reconocer. Es decir, cada vez que ingresamos a uno de estos nodos, se nos vinculan con otros, y los nodos rojos, que son los objetos de nuestra asignatura, es decir, nosotros vamos a mirar esta matriz a partir de la materialidad, por eso la denominamos así, materialidad de proyecto, tienen vinculación temprana con los otros elementos que están resolviendo. Es decir, la estructura, ya sea de los grandes espacios, ya sea de los espacios de escala más domésticas, es una organizadora de estos espacios y en algún momento, como en el caso de Lina Bo Bardi, puede pasar a ser el elemento de entrada y la imagen del edificio, es decir, comprometer más elementos que el propio espacio. El cerramiento no solo resuelve los problemas, así como la estructura no solo resuelve los problemas de gravedad, el cerramiento no solo resuelve los problemas de aislamiento, ya sea de privacidad por lo visual, ya sea de aislamiento térmico o hidrófugo de un edificio, sino que además puede ser el elemento que le dé fortaleza a una imagen, el elemento que pueda resolver una determinada forma, está fuertemente vinculado con la forma, con la imagen, y a su vez dentro del sistema tecnológico está vinculado con la estructura. Cuando incorporamos a estos temas paradigmas como los de la sustentabilidad o lo de la constructividad de un proyecto, incorporamos miradas sobre el modo de producción y sobre el modo de vincularse del edificio con su entorno climático, de cómo vincularse con el compromiso social de cuidar el medio ambiente como un elemento propio del proyecto. Bien. De alguna manera queremos decir, me quedó pegado lo de Jarabe de Palo, pero
de alguna manera depende cómo pensemos el proyecto, probablemente sean los resultados a los que lleguemos. Creemos que pensar el proyecto en esta complejidad, en la etapa que ustedes están, donde cada uno de los nodos ha adquirido profundidad, porque lo han estado viendo en distintas materias, es lo que le da fuerza y le da realidad al proyecto que están resolviendo como proyecto final de carrera. Bueno, no hablo más. Lo que vamos a hacer ahora, le voy a pasar a Daniel Caré, que seguramente es así, es el que va a conducir todo este proceso durante este cuatrimestre, en el cual intentaremos acordar, acoplar con algunas de las cosas que ustedes están viendo en los talleres de diseño del proyecto final de carrera. Bueno, bien. Dejo de compartir, Dani, y te paso.